en San Roque, en la casa que tiraron, donde está el jardín. Allí se criaron 12 hijos, había 2 cocineras que yo recuerde, y se servía con guante blanco, Fermín, me acuerdo del chico que nos servía, y tenía un zapatero, porque como debían de ser muy trastes, pues y que vivía allí mismo, tenía una casa por la parte de atrás, pero vivía él allí siempre. Me crié allí y fueron tiempos maravillosos, no había coches. O sea, mi abuelo tenía un coche, pero debía de ser el tercero o el cuarto que había en Lugo. Pero aparte de eso es que no había coches circulando por la calle, o sea que todos los de Ojeda, García de la Mata, todos los chicos y niños de San Roque jugábamos dentro de las verjas de mi jardín porque estaban la familia más tranquila. Y hay que pensar que además por la parte de atrás, lo que da hacia Fontiñas, eso. Todo aquello era huerta hasta abajo. Nos dedicábamos también a robar de la huerta la fruta porque nos gustaba más ir a robarla que entrar por la puerta. En fin, fuimos bastante trastes. En ese sentido era una época muy buena que niños y niñas jugábamos juntos, pero claro, hasta los 9, 10 años después ya hubo que hacer partijas. La casa le tocó a un tío, allí vivió Portela, Manuel Portela, y ella se alquiló y bueno, ya después terminó como todo bajo la piqueta. Hasta cuarto curso estudié por libre en Bamonde, porque estaba Narciso, mi tío, en Bamonde. Después ya cuando se vino la normal, pues me vine y estuve estudiando en el instituto. Después estudié otra vez por libre cuando terminé en el instituto, porque como a pesar de ser el tan culto, no me dejaron marchar a la universidad porque, Dios mío, parecía que me iba a pasar algo. Entonces hice peritaje mercantil, después hice profesorado y estudié también magisterio. Sí, enciclopedias, como era Dalmau. Aún me acuerdo de párrafos enteros. Y luego, pues, otros libros más pequeños, sobre todo para leer y eso, ¿no? Pero efectivamente, Dalmau para mí era una enciclopedia. Bueno, después también los de ortografía, que entonces cuidábamos mucho lo de la ortografía. El Miranda Podadera, había que sabérselo de memoria. Teníamos capilla dentro de la casa, no la capilla de San Roque, dentro de la calle, en la parte de arriba, pues había una capilla que fue donde se casaron casi todos. Bueno, pues Madrina y Narciso, por ejemplo, se casaron allí. O sea que teníamos capilla y teníamos, bueno, recuerdo que lo que jugábamos era verdaderamente sacrílico, ¿no? Porque jugábamos a curas, a monjas, además había tantas en la familia. Yo tenía una aquí, una tía carnal en las Salesas, que además nos guardaban los recortes de las sagradas formas, ¿no sabes? O sea, para cuando las tenían que hacer, los recortes íbamos por ellos allí y bueno, llenábamos aquello rezando y otras cosas que a lo mejor no venían a nada, pero y medallas, muchas medallas, recuerdo tener muchas medallas de que no valían nada, de hoja de lata o de lo que sea, pero no sé para qué las tenía, si eran para dar o para lo que sea, pero que jugábamos con ellas. Con mi abuelo, sí recuerdo, como nací allí, viví allí ya, pues conmigo muy cariñoso. El primer coche que tuve, y tengo una foto también en el primer coche que tuve, pero era de jugar, pero casi parecía, pero era grande, así, y tenía pedales. Entonces es lo que recuerdo más de los juguetes que tenía. Bueno, tuve la suerte de tener la Mariquita Pérez, o sea que tuve muchos juguetes, pero la verdad es que fueron unos tiempos que la familia se cuidaba mucho de ti, pero era un poco, en cambio no me dejaron ir a la universidad, porque no sé, tendrían miedo, yo que sé, que no volviera, y quería que me casara con un marino. Narciso siempre decía, ¿por qué te casas con un marino? Así, y dije, ¿y por qué me voy a casar con un marino? Porque así siempre vivías con nosotros. He aquí la banda que llega, porque hay un kiosco en el cantón, un kiosco de piedra, con un tejadillo verde y una barandilla de hierro y unos atriles de metal. Qué gran travesura la de encaramarse allí cuando la banda no toca.
nazo en Vilalba. Pois permanecín a nenez, porque ali fun á Academia Colexio Santa María, despois vin aquí a Lugo ao Instituto Masculino a facer o bacharelato, e foi a primeira toma de contacto con Lugo. Despois fun á Universidade de Oviedo, despois saquei oposicións, fun a Tui, estiven outra vez en Oviedo, e despois volvín a Lugo como profesor. Na Academia Colexio Santa María, que era un colexio privado, daquela ali podías estudiar desde as primeiras letras, coa profesora doña Charia, que todos os anos lle facemos un homenaxe aos antigos académicos, porque ese centro docente desapareceu pois, polos anos 70. E ali podías estudiar bacharelato por libre, o que pasa é que eu ali bacharelato xa non o estudei. Podías estudiar comercio, magisterio, víndose examinar aquí a Lugo. E prácticamente, fronte a outras escolas que había de mestras privadas, as escolas graduadas da feira, pois eran os únicos centros de ensino que existían. Despois, máis tarde, chegaría un instituto laboral, que se transformou en instituto de bacharato, que é o actual IESBA Santa Silva. Pero naquela época non había estas opcións, e o único instituto que había así nas proximidades para estudiar bacharelato era aquí o masculino de Lugo, onde fixen o ingreso e despois seguín estudios de bacharelato. Pois si, eran, como todo o mundo, o primeiro manuscrito para aprender a ler e despois as famosas enciclopedias Álvarez, que eran moi completas, por certo. A pizarra e o pizarrillo, despois unha libreta paisada para pasar os dictados e os problemas a limpo, con pluma de canotiño que había que mollar no tinteiro. Eran uns métodos moi ancestrais realmente, pero moi formativos, que polo menos aprendías a escribir caligráfica e ortográficamente, digo que eran interesantes. Era mestura de práctica, mestura de memorístico, porque eu ainda fun dos que aprendín os 33 reis godos. E despois, pois, bueno, noutras cousas non era tan riguroso, nunca aprendín a dibuixar, por exemplo, que é unha das eivas gordas que teño na miña formación, pero tiña outras ventaxas. Por lo menos aprendíanse xeografía con certa solidez, os ríos, os montes, as penínsulas, os cabos, toda esa serie de cousas, non somente localizalas nos mapas, senón tamén coñecer os conceptos desas cousas, que moitas veces agora os alumnos chegan aos 15 ou 16 anos e custalles localizar Huelva ou Guadalajara. E, polo tanto, tiña os seus prós e os seus contras. Pero penso que era unha formación que hoxe, globalmente, eu cualificaría de sólida. El admirable Wenceslao Fernández Flórez dijo en una interview que solo los que nacen en Galicia pueden ser humoristas. En un principio esto me aterró, pues ya he dicho que soy madrileño. Dios mío, gemía angustiado, ¿por qué no me hiciste nacer en Galicia? Pero felizmente me tranquilicé enseguida al recordar que mi ama de cría era gallega y entra por tanto en lo probable que al transmitirme el jugo de sus pechos me transmitiera también la cantidad de galleguismo necesaria para ser humorista, y desde entonces vivo tranquilo. Aquella noble mujer, cuyo paradero ignoro, se llamaba María Rosa Cortón y era de Sarria, Lugo. Vaya memoria, ¿eh? Ningún tío, toda a vida. Fomos 4 hermanos e eu quedei na casa e eles estudiaron. Claro, eu pouco fui á escola, como había que traballar. Eu facía no campo todo, porque os meus irmãos estudiaron. Un estudiou para maestra, outro para cura e outro tamén estudiou.
Bueno, pois íbamos ás festas a Entramaságuas, a Ferreira de Pallares, e Lonsadela, que había unha feira moi nombrada, bailando. Paso doble e iso. Suelto no. Cos mozos, claro. Pois dicían, permite, e íbamos co outro. Non bailaba sempre con un. Tiñamos que vir cedo. E non é como agora. Gustaba moito disfrazarme. E íbamos tamén por ali polas aldeas. E tuve 3 fillos. 2 fillas e un fillo. E eu traballei moito para que eles estudiaran. Estudiaron. Botábamos flores nunha tina e depois lavábamos con ela. Ou íbamos á huerta lavarnos as berzas. Collíamos a berza e botábamos na auga, na mão, e lavámonos, que di que era bom. Si, viñan cantar os reis á casa. Dábamoslle algo, uns chorizos ou cartos, había poucos. A Virgen dos Remedios e o San Salvador. E tamén había a Santa Lucía. Recordo que Franco era bom, porque se non fora Franco estaríamos no comunismo. E claro, despois tamén non se comía moi ben, que había que comer pan de millo. Pero nosotros, como traballábamos, tiñamos pan. Tiñamos unha tulla con grau. E levámoslo ao moinho e cociamos. Non, pero mire, se cadra algunhas veces viñan cun morto que mataban hacia Santiago. E despois traíno para o Adrio de Guntín e había que guardalo. Con el San Bartolo, como una tímida y asombrada avanzadilla del aluvión que apenas insinuado septiembre se derramará por las playas gallegas, han llegado al pueblo las primeras carolinas. Como un soberbio ejército enlutado que espera un largo y dificultoso asedio, las carolas se lo traen todo: las patatas, las verduras, el lacón, el pan, no dejando el menor resquicio a la tentación de comprar, que seguramente sienten. Apenas salida del agua, las carolas cubren sus cabezas con las toallas y corren hacia el paraguas familiar, hurtando todo lo posible su rostro al sol. Los baños de las carolas son 9. Natural de Viveiro desde neno, desde sempre, de elección. Neste sentido, pues, son mestre, puiden estar en outros sitios, e quizás o cariño, o amor a Viveiro, pues, deu lugar a que elixira Viveiro como lugar de residencia permanente. De neno, pois mira, pois a primeira escola foi con 2 anos e medio, con un profesor curioso que non me deu clase nunca, da clase ás fillas, que foi aquí, no fondal da Plaza Maior, é dicir, nun comercio que se chamaba Melquisedec, onde estaban os cuadros do cine, sempre, as películas, os trailers e demais, e era José Ramón Santeiro, o famoso José Ramón Santeiro de Mondoñedo, en concreto as súas fillas, que daban clase, e foi a primeira escola particular que fui, sendo un niño, vamos, un miniatura mínimo, non? Un José Ramón Santeiro que tanta relación tería con Galicia, con Maruja Mayo na residencia de estudiantes en Madrid, e con outros moitos persoeiros, con Cunqueiro e outros moitos, non? Na prensa local de Mondoñedo, na prensa de Galicia e na prensa de Madrid, na prensa das vanguardias, sobre todo dos anos 20 e 30, non? E que despois, a raíz da guerra, claro, era un José Ramón Santeiro xa moi distinto, noutro plano, digamos, vital, diferente. Era unha escola, era unha casa particular, íbamos un pouco de todo, eu recordo máis ben nenos máis ben. E logo dai, ao pouco tempo, pois, unha vez que fui un pouco máis maior, pois fun ás monxas, as concepcionistas que se chaman, as monxas franciscanas ou de Lourdes, que están na plaza de Santa María, hasta terceiro de
de primaria daquela época, non? Daquela facíase cuarto curso, que era despois o ingreso, e antes de facer o ingreso, despois, meu pai pois, cambioume de escola e fun ao que era a Academia Minerva. Xa non era a Academia Minerva de Luz Pozo Garza, de Paco Vázquez, ou de Río Barxe e outros moitos profesores tamén moi significativos da época, senón que era a Minerva xa de Dorado, non? Que decíamos aquí en Bebeiro, non? Pero ali foi quizás a miña Arcadia feliz, o mundo máis feliz da miña vida, dicir, estaba ao lado da vía do tren, entrabas ás 4 da tarde, pola mañá ás 10, salías ás 6 da tarde, era xa un horario diferente. Xa eras maior sendo moi pequeno, e foron quizás os días máis felices da miña vida na Minerva. Estuve ali hasta rematar quinto, porque era moi pequeno, meu pai e miña nai consideraron que era mellor que continuase un ano máis, en lugar de salir con cuarto para o instituto, que se acababa de inaugurar ese ano, como sección delegada en Viveiro. Entón, a partir de aí vou para o instituto, donde aí sí que o pasei peor. O Instituto de Viveiro xa foi a ruptura da Arcadia feliz, e estuve moitos anos, hasta casi quinto, sin falar. Era tremendamente nervioso, moi apocado. Eso sí, cando estás sin falar tamén aprendes moito, porque observas moito máis. Agora falas demais, e daquela non, daquela observabas moito, pero tamén sufres moito porque o instituto foi un cambio riguroso na miña vida. Eu sempre me considerei un estudiante, meu pai sempre me decía que eu era fillo dun traballador. Meu pai traballaba nos coches de Lugo, de línea, dos Veigas, que facían a línea diaria a Lugo. Todo viña de Lugo daquele momento, hasta as caixas de morto, as bicicletas do verán, todo viña no coche de línea, non? E meu pai sempre tuvo moi claro que era fillo dun traballador, inda que meu pai socialmente fora tenente coronel republicano, viñera desterrado a Lugo, pero el tiña moi claro o concepto de clase e o que quería de seus fillos, non? E iso pues, tamén me marcou, en que sentido? Que me fixo demasiado responsable, quizás, sendo un crío. É dicir, a pesar de que tuve uns pais xeniales, que eu repetiría se tuera oportunidade, vivín moi intensamente a súa relación con eles, pero foi moi corta en tempo. Foi corta en tempo porque meu pai era moito máis maior que miña nai, levalle bastante edad, miña nai era moito máis nova, pero era unha parella excepcional en canto a trato, non? A mi irmão, a min, a meus primos nunca nos pegaron, sempre fomos uns rapaces tremendamente mimados, todo o que queríamos pois nos traían, desde xuguetes, lecturas, e tamén axudaron moito no que era a formación particular ou personal, sobre todo en lecturas, comentando lecturas, vendo, analizando e demais. Das minhas primeiras lecturas, bueno, pois un pouco unha burradísima, non? Eu leín a Lorca con 13 anos e non entendía nada, claro. Un poeta tan metafórico, moi difícil de entender, non? E recordo que un día, pois, meu pai non dixo nada, se non entendes, bueno, non pasa nada, ya lo entenderás. E a semana ou 15 días aproximadamente trouxome un libro de Editorial Losada, que era Lorca, el poeta e su pueblo, de Arturo Barea, comprado en Lugo, curiosamente, nunha librería de Bello que estaba na calle da Reina, dun catalán, non me acordo como se chamaba, de Fusalva. E Fusalva era un pouco proveedor de meu pai en libros deste tipo, non? Sobre todo recordo moitos libros da Editorial Losada, Machado, tamén tiña un fondo importante en casa. Meu pai tiña incluso libros que despois unha vez mal vendín, que foi un dos grandes disgustos do meu pai, porque unha ocasión en Viveiro facíamos moitas tómbolas que dicíamos nosotros, que eran coller 4 caixas de cartón e vendíamos de todo, revendíamos todo, non? Os chistes do Capitán Trueno, do Jabato, do Capitán Gorila, del Sargento Gorila, toda a literatura de época que utilizábamos os críos, non? Os pulgarcitos, os tebeos e demais, non? E un ano, pois, un amigo meu, que era bastante rebello neste caso, pois, como meu pai tiña moitos libros, os tiña escondidos no desván, os tiña en caixas. Claro, eran libros algúns deles que estaban prohibidos para a época, a pesar de que eran simplemente novela realista francesa e novela realista española, caso de Diderot, caso de Tolstoi e outros moitos, non? E recordo que nunha ocasión, pois, este amigo meu, pois, mi corto, mi perezoso, collimos unhas caixas e as fomos a vender, hasta que chamaron a miña nai, pasou un municipal naquele momento pola rúa, e dixo, Conchita, Conchita, que está Carlitos vendendo libros prohibidos. E foi o que me salvou, porque senón quedarías seguramente sin ningún. Gustaríame saber quen os comprou, porque eran libros de 1 peseta, 2 pesetas, e realmente teño moitos na casa aínda, pero teño as coleccións tocadas porque se mal venderon, non? En Madrid nací y a los 2 años estaba en San Ciprián, porque mi padre trabajaba en Madrid, se casó con mi madre que era de San Ciprián y después murió mi abuelo, la casa quedaba abandonada porque mis 2 tías no aguantaban sostener 4 o 5 barcos de vela que había y nos enteraron y empezaron a trabajar la mente de mi madre para que convenciera a mi padre que se viniera.
Y a los 2 años se vinieron a San Ciprián y me vine yo. Por eso yo digo que soy de San Ciprián. Paso la infancia hasta que cursé tercero de bachillerato por libre en Lugo. O se me venía a examinar a Lugo. La primera infancia me iba a la escuela de la maestra, Sagrario Martínez, una maestra extraordinaria, que me preparó para ingresar. Y recuerdo esto, que me había preparado tan bien que cuando fue a veranear a San Ciprián un catedrático de Lugo muy famoso, que se llamaba Rodríguez Lavajo, me dijo, me conoció y me dijo, tú ibas preparado para hacer primer año ya, no sé cómo no hiciste ingreso y primero. Y yo porque no me dejaron, hice ingreso y lo que pude. Bueno, y después ya me pasaron con el maestro, con Rivera. 3 años por libre, pero al llegar a cuarto, como en cuarto teníamos nosotros latín, ya no me podían dar latín, ya me mandaron a Santiago con los jesuitas, pero los jesuitas los había enviado la República a Portugal. Y yo me negué rotundamente a ir a Portugal y quedé en Santiago en una pensión controlada por un par de frailes jesuitas estupendos, el padre Prieto y el padre Serrano, y teníamos que ir a verlos todos los domingos a las 9 de la mañana a misa, a San Agustín. Ellos llevaban la parroquia de San Agustín, que era donde estaba el antiguo colegio de estudiantes de los jesuitas. Y allí hice el bachillerato, terminé, y ya me aficioné a la medicina porque el ambiente de Santiago era muy médico y porque yo sentía ganas de curar enfermos, porque de pequeño en San Ciprián había un médico que era de aquí de Lugo, Antonio Soto, sobrino del que hoy es cura en Albeiros, y me llevaba con él en el coche a ver enfermos, porque a mí lo que me gustaba era andar en coche y no había más que un par de coches. Me llevaba con él y me decía, ya sabes, Fernando, tú, mira, qué bonito es atender gente, ¿verdad? Después vienes para casa contento porque resolviste un problema, vienes... Y me contaba cosas de eso. Y aquello me fue invadiendo. A mayores yo tuve 2 operaciones graves, que fue a los 11 años. La persistencia del conducto tireogloso. Eso consiste en que funciona mal, se infecta con la boca, con los alimentos, se produce infección en una zona donde hay un conducto que pone en comunicación el tiroides con el ioides y hay que intervenir. Y me intervino Alsina en Santiago a los 11 años 2 veces. Bueno, y quedé bien, estupendamente. La gente cuando me ve me dice que si tuve escrófulas, me decían. Y yo ni escrófulas ni nada, esto fue otra cosa. Y tuve otra avería gorda, pero muy gorda, en plan pillo, que quise beber un vaso de vino que había en una botella que había en la cocina de mi casa. Y era una botella de sosa. La sosa fue eso que la muchacha que nos atendía había ido a buscar sosa al comercio y puso la botella, en vez de ponerla donde tenía que ponerla, la puso en donde estaba la botella del vino en la cocina. Y yo eché un vasito, me lo iba a beber entero, pero al segundo trago la lengua empezó a hinchar y a arder y paré. Entonces empecé a gritar, en mi casa estaba solo mi madre y mis tías, mi padre estaba en Vigo con un problema de un barco y no sabían qué hacer, llamaron al médico de allí del pueblo, me empezó a dar leche y dar cosas aceitosas y se fue arreglando el tema y no pasó nada, porque pude haberme muerto si sigo bebiendo el vaso. De todas formas quedé marcado porque me quedó una pequeña estrechez en el esófago, de tal forma que ahora me acostumbré a masticar completamente bien porque en una ocasión me paró un trozo de carne
en el esófago y como vomitarlo, y otra vez tuve un susto más gordo, que había que intervenirme, pero no me intervinieron, porque se arregló el tema. Pero vamos, esa estenosis la tengo desde pequeño y la sé torear, no pasar nunca un trozo de carne sin masticar. En Lugo no entró Gómez, pero estuvo varias horas a poca distancia de la ciudad. El general Latre, que tenía algunas fuerzas, permaneció en actitud expectante. Gómez temía sobre todo a Espartero, pues conocía su intrepidez, su acometividad habituales y su entusiasmo liberal. Quedamos en la zona republicana, el frente se había estabilizado en La Robla, al norte de León, y allí quedamos. Mi padre se lo llevaron al frente, perdemos contacto con él, quedamos mi hermano y yo, mi hermano 2 años más joven, y mi madre en la casa de mis abuelos, y pasamos un año salvajes, ¿no? Porque no había escuela, sin enterarnos realmente de la guerra, pero cuando se inicia la ofensiva desde La Robla para liberar Oviedo, mis tías que vivían en Lugo, mi tía Elisa, inspectora de primera enseñanza, seguro que muchos oyentes, y seguían en el mapa el avance de las tropas. Se fueron a León, su padre había sido militar y tenían buena relación con los oficiales del ejército de Franco, y ya le dijeron, mañana le toca la entrada en Oviedo, y se presentaron en un coche detrás de que por cierto me dijo mi madre que se habían refugiado todos en una casa la casa mayor del pueblo, que tenía una gran cocina, pueblos de montaña, está a 1300 metros, y habían cerrado y siempre tenían miedo de que quien entrara eran los moros. Y mi madre me contó que oyó hablar gallego y dijo, son gallegos, porque tenían cerradas las ventanas, y son gallegos. Y entonces ya abrieron, salieron, etc. Poco después, horas después, esto fue por la mañana, por la tarde, aparece un taxi de León allí, y yo veo salir a 2 señoras con sombrero. Yo no recordaba haber visto salvajes como estábamos por aquellas montañas, mi hermano y yo, 2 señoras con sombrero. ¿Qué es esa señorita? Y ella me reconoció, dice, este es José María, era mi madrina y tía Elisa, este es Tony, me llama Antonio. Y le dijeron a mi madre, venga, al taxi, pero que tengo que... Al taxi, el taxista estaba muerto de miedo, el pobre hombre, según me dijo, ¿no? Fuimos a León y de allí cogimos el tren y venimos a Lugo. ¿Cómo fue la impresión? Era otra cosa, estábamos, mi hermano y yo, completamente muy niños. Y poco después, pues sí, bajar al cantón y ya... Los niños se establecen enseguida, recuerdo que con Manolo Roca, que era bastante mayor que nosotros, el hijo del médico, mi madrina vivía en la casa de Roca, pues fue una de las primeras amistades siendo mayor, y nos explicaba el sentido de las palabras. Manolo, ¿qué significa esto? Pues Manolo me lo explicaba, etc.